Amén. Y le dieron, nos dieron, bueno, es que como yo lo recibí, ya nos dieron. Ya mira como sea, por ahí tuve el reconocimiento en mis manos, ¿no? Y bueno, pues él es nuestro pastor regional del Valle de México Norte y también multirregional del Valle de México. Amén. Pastor Eduardo Chavarín Millán. Denle un aplauso a Cristo. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, gracias. Gracias, hermano. Ahora están los dos Danieles ahí uno en la batería y otro en el teclado. Pensé que se iba a escapar mi esposa de pasar acá. Pase usted, por favor, a sus compromisos. Les digo, como ya. Qué bendecidos hemos estado esta mañana, recibiendo dirección de Dios, tremendos predicadores y con el único propósito hacerles saber qué tan importante es el ministerio de rehabilitación. Y como sabemos, es uno de los ministerios con donde estoy tan bendecida de saber que mi esposo estuvo 8 años en el hogar de rehabilitación y yo tuve el privilegio de estar 3 en el hogar de mujeres y hemos entendido, captamos la urgencia de podernos reproducir y Dios nos ha dado tantas bendiciones de ver hombres y mujeres levantándose. Dios nos da la oportunidad de ver pastores, líderes, y no se equivocó el Señor de habernos juntado como pareja y traernos a la Ciudad de México y ahora hoy ver la multiplicación, la reproducción, teniendo 3 regiones en el Valle de México. Así que puede ser, esté atento a la palabra de usted, porque usted puede seguir el siguiente director, el siguiente líder, el siguiente supervisor, el siguiente hombre de Dios. Así que ponga su vida en las manos de Dios. De veras que cuando escucho a Pastor Jaime, lo vi llegar, a la mayoría de ustedes, creo que a todos nos vimos llegar al ministerio y queremos ver más Jaimes, más pastores, ¿verdad? Reproduciendo y tomar el Valle de México y todo México para Cristo. Así que gracias a Dios por ser tu esposa, por haberme aguantado ya más de 30 años corriendo juntos en esta visión. Y creo con todo mi corazón que Dios tiene más cosas para que nosotros podamos ver a través de sus vidas. Dios les bendiga. Bueno, tenemos un canto especial, nuestro hermano Héctor va a pasar. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Cristo. En su nombre. Gloria a Dios. Vamos a cantar un canto para Dios, ¿verdad? Pero también, hermano, mire, este canto se llama agradecimiento. Y yo creo que, pues, principalmente yo estoy muy agradecido con Dios y con Alcance Victoria, hermano, y con la casa de discipulado también, amén. Que es ahí donde Dios trató con mi vida y sigue tratando, amén, porque tenemos muchas cosas todavía, hermano, que trabajar, pero creo que esta palabra es muy importante, la de agradecimiento, amén. Así que espero que, pues bueno, sigamos con un corazón agradecido a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Vamos a alabar a Dios. Adelante, hermano. Gloria a Dios.
Al meditar, Dios mío, en las cosas que me has dado, mi corazón contento se inflama de emoción, pues no encuentro palabras con que expresar mi Cristo, el agradecimiento de mi alma para ti. Cambiaste tú mi vida, me diste esperanza, que desde aquel momento mi alma recibió un gozo tan sublime que al pasar de los años ha sido con la fuente de mi felicidad. Agradecimiento hay en mi corazón, canto de alegría, elevo con mi voz. Muchas son las cosas que mi Dios me ha dado, y en agradecimiento le sirvo a mi Señor. Aleluya. ¿Cuánto le servimos por agradecimiento a Cristo? Amén. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios por la casa de rehabilitación, hermano. Así que Dios, ¿verdad?, está tratando con nuestras vidas, pero nunca se nos olvide, hermano, amén, todo lo que Dios ha dado por nosotros. También tener un corazón agradecido, amén, porque tener un corazón agradecido, hermano, es tener un corazón que le sirve a Dios, que le sirve, comprometido a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Las veces que la prueba has puesto en mi camino, en vez de ser derrota, ha sido bendición, pues en ningún momento tú me has dejado solo, y así tu santa mano ha sido mi sostén. Permite que mi vida se encuentre en tu camino, que dentro de mi alma presente siempre esté tus múltiples favores y tus misericordias, que aún sin merecerla has tenido para mí. Agradecimiento hay en mi corazón y canto de alegría elevo con mi voz. Muchas son las cosas que mi Dios me ha dado, y en agradecimiento le sirvo a mi Señor. Aleluya, gloria a Dios. Muy bien. Bueno, voy a iniciar mi participación trayendo a memoria el mensaje primero que recibimos. Es una enseñanza del Pastor Fernando. Recordaba unos puntos que él estaba mencionando ahí de cómo Dios a través de la palabra nos edifica, nos enseña qué es lo que nos retiene aquí, ¿verdad? Puede haber malos tratos, malas condiciones, pero
lo que nos retiene en Alcance Victoria es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios ha venido trabajando en nuestras vidas a través de los años, trabajando fuertemente y dándonos esa fuerza para resistir cualquier ataque del enemigo, cualquier distracción en nuestra vida. Y es así como Dios a través de la palabra nos ha mantenido. Pero hay una parte de la palabra de Dios, de la Biblia, que usamos nosotros para fortalecer nuestras vidas, para enfocar muy bien la visión que Dios nos ha dado en el ministerio. O sea que Dios nos ha dado una visión, y esa visión es el pegamento, es una fuerza, es algo, es como un mapa que nos guía, es prácticamente lo que mantiene sintetizando que la palabra de Dios nos retiene. Pero hay una parte especial de la palabra de Dios que nos trae la visión de nuestro ministerio, y que es la que nosotros usamos en el ministerio para específicamente o exactamente en el corazón de las personas de Alcance Victoria, usamos para que permanezcan en el ministerio. Y esta palabra es dirigida a la visión. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros no escuchamos la vida del apóstol Pablo? Y lo usamos como un hombre con visión. Y fue inspirador para nuestras vidas Pablo, porque él mantuvo la visión desde el principio que la recibió de Cristo hasta el final. La mantuvo con todas sus fuerzas, a riesgo de su propia vida. ¿Qué fue lo que lo sostuvo? La visión que Dios le dio. Ahora voy a tocar el tema ya no de Pablo, sino voy a tomar de ejemplo a otro hombre que está en la Biblia y que es tipo también de Pablo, y es tipo de Cristo también. Es como un ejemplo, una semejanza a Cristo. Y la Biblia lo tiene como un instrumento de Dios para Dios lograr sus planes y sus propósitos. Y yo quiero, cuando cite a este personaje, quiero que usted aprenda de este personaje, porque específicamente en él podemos ver la visión de nuestro ministerio, cómo Dios va a retener a una persona en el ministerio si descubre este punto de la visión. Y cuando uno descubre este punto, uno empieza a crecer en la iglesia, en la membresía de la iglesia, porque algunos van captando la visión y se van quedando. Otros desafortunadamente no le entienden. No le entienden a la Biblia y no le entienden a lo de la visión. Pero cuando entienden lo de la visión, es como el imán que lo atrae y no permite que se vaya, porque está involucrado en la visión de nuestro ministerio. El personaje del que quiero tomar es uno de tantos, es Moisés, aquel hombre que Dios usó para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Ahora voy a dar algo del contexto, pero quisiera orar antes de empezar. Las escrituras que voy a usar se encuentran en el libro de Éxodo, en el capítulo 2 y 3. Y me van a perdonar que no abra la Biblia ahí, pero yo voy a narrar la historia. Y vamos a orar antes de esto para que Dios quite todo cansancio, ponga una mente alerta, porque mi plan en este mensaje
es que usted capte la importancia de usted en esta visión de Alcance Victoria. Amén. Cierra tus ojos, vamos a orar. Dios, en esta tarde ya gracias por la bendición de estar aquí en tu casa, aquí en Veracruz, Veracruz. Gracias por los anfitriones, Señor, que nos han recibido tan amablemente y tan atentamente, Señor. Gracias también, Dios, por mis hermanos que hicieron un esfuerzo, Dios, y lograron su propósito de estar aquí. Gracias por sus vidas, por cada uno, por los pastores, por congregación también, especialmente, Dios, Juan Carlos, Santiago, Dios, y Aarón, Señor, que aunque no están en el hogar, pero vinieron a recibir aquí a Veracruz. Gracias por sus vidas y gracias por otros que también están en esta misma condición. Doy gracias por cada hermano y hermana que están aquí en esta tarde, aquí en Veracruz. Gracias por sus vidas, Señor. Recompénsalos grandemente. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Gloria a Dios. El primer punto que quiero tocar sobre la vida de Moisés, que todos sabemos que es ese gran hombre que Dios usó para la liberación del pueblo de Israel. La primera parte habla de antes de su nacimiento. Parece como que Dios tiene planes, hermanos, hermanas. Dios tiene planes. Dios hace sus planes independientemente de nosotros. O sea que Él está planeando las cosas en otro ambiente, en otra situación, y Él está haciendo un plan para darse Él a conocer al mundo y trabajar con las personas de este mundo. Dios tiene planes muy por encima de los planes que nosotros tenemos como humanos, como personas. Entonces ahí el pueblo de Israel llegó a un tiempo de esclavitud con una trampa, diría yo, del hambre. Había una condición de necesidad de sobrevivir, y José en Egipto era segundo de Faraón. Entonces llegó la familia de José, llegaron por hambre, y ahí entraron en la tierra de Gosén, y ahí estaban primero, así son las trampas, ¿no? Estaban bendecidos, la mejor tierra de Egipto se les dio a ellos. Sin embargo, vino el tiempo de la esclavitud. Llegaron faraones que no conocieron o no reconocieron a la familia de José, y entraron en esclavitud. Todo esto es un plan de parte de Dios, porque el pueblo de Israel debía conocer la esclavitud. Una esclavitud de 400 años que se asemeja, y todo el mundo, los estudiosos lo comparan con el tiempo de nosotros, en el tiempo del pecado, en el tiempo de la droga, en el tiempo de la desobediencia, en el tiempo de la cárcel. El tiempo de pecado se relaciona con el tiempo de la esclavitud del pueblo de Dios con los egipcios. Ahora, con los egipcios sabemos que la condición de esclavos, pues el pueblo de Israel no tiene derechos, pierde todos los derechos, no tiene voluntad propia, que es igual a la que nosotros vivíamos cuando no teníamos a Cristo. Éramos esclavos del pecado. Y así vivió el pueblo de Israel. Muchos años, esclavos y esclavos y esclavos. ¿Cómo y por qué lo hizo Dios así? Porque Dios quería liberar a un pueblo de esclavos. Esto tiene mucho sentido, reflexionen eso. ¿Por qué Dios permitió que un pueblo fuera esclavo? Parece que no tiene lógica ni sentido. Pero permitió que fueran esclavos para luego liberarlos.
porque no se puede liberar si no eres esclavo. Dios, antes de que naciera Moisés, ya estaba planeando 400 años atrás cómo iba a ser la liberación. Primero, cómo los iba a meter a la esclavitud, por medio del hambre, por medio de una situación que parecía agradable. Yo preguntaría aquí, ¿cómo entraste a la droga? Es una situación tal vez inocente. Uno de mis vicios más fuertes que yo tuve, que me dañaron hasta la fecha, es el cigarrillo. Pero ¿cómo empezó eso? Una vez reflexionaba sobre ese punto. ¿Cómo empezó? A los 15 años, o tal vez 14, estábamos tronando cohetes en una Navidad con mis amiguitos. Tronando cohetes y ya no había cerillos. Y entonces dicen, por ahí trae un cigarro. Enciende el cigarro y vas a prender muchos cohetes. Entonces, pues, ¿quién lo va a encender? Pues tú, me dicen a mí. Pues yo nunca había fumado. Chúpale. Chúpale, pichón, ¿no? Chúpale. Le doy el primer chupete. Así es. Y me acuerdo claramente. Y bueno, no, pero es que no prendió bien, chúpale más. Y ya chupándole. Y me empezó a molestar, me causó molestia. Sin embargo, oía yo que los jovencitos que fuman se ven como más adultos. Y ahí entró mucha información en mi mente y dije, no, yo aunque no me guste, le voy a terquear a esto porque me gustó la imagen que yo podía tomar o tener ante mis amigos y los demás de que ya fumaban. Y así fue, una cosa inocente, una cosa tonta, si quieren, como sea, pero entré. ¿Cómo fue? A otro hermano me decía, hay miles de testimonios, ¿no? Pero nomás los cito para ejemplificar cómo el pueblo de Israel entró a la esclavitud de Egipto. Y el hermano me decía, no, es que mis papás vendían pulque y en vez de leche me daban pulque. Así empezó mi alcoholismo. Cosa que tú dices, es increíble, pero así es. Así entró a la esclavitud el pueblo de Israel, una cosa sencilla. Había hambre, ¿verdad? Estaban en peligro, entraron ahí. Con José estaba para recibirlos, todo está, ahí quedaron ya esclavos. 400 años. Pero Dios estaba en ese plan. Haga de cuenta que es la historia suya y mía, de cómo entramos a ese mundo de pecado. ¿Cómo entraste? Porque era un plan de Dios. Dios estaba encima de todos. 400 años son muchos años, casi son los años que ha vivido México desde la conquista de los españoles hasta el día de hoy. 500 años. Ahora el pueblo de Israel, 400 años. Bueno, muchos años. Pero así fue la vida de usted. Entramos en el mundo del pecado. Y sin nosotros, ¿verdad? Pues quererlo, solo era plan de Dios. Así entramos y vivimos. A veces nosotros nos quejamos de ese tiempo de esclavitud, porque decimos, Dios, ¿por qué me pusiste ahí en esa condición de basura y todo eso? Bueno, es que era plan de Dios. Ahí estaba el enemigo trabajando, pero por encima de todo estaba Dios planeando una liberación tuya. Eres hombre o mujer, como sea, pero es una, aunque estamos muchos aquí, pero la palabra es para ti, para uno, por uno. Uno debe decir, esta palabra es para mí. No para el que está a mi lado, no, es para mí, para mí. Yo estaba en la esclavitud del pecado. Ahí me destruía yo solo, ahí destruía familia, destruía gente,
hacía mal a los demás. Estábamos ahí, pero yo no lo escogí, no, pues entramos ahí, pues ni modo. No escogimos entrar, pero entramos. Porque había un plan de Dios. Ahora, Dios tenía el plan de liberar ahora al pueblo de Israel. Y Dios tenía el plan de hacerlo. No era nosotros de liberarnos, sino era el plan de Dios. Como no era el plan de liberar Dios al pueblo de Israel, ¿verdad? Como algo así como una casualidad o algo así. No, Él tenía un plan desde el principio. Desde que nosotros entramos al mundo del pecado y llegamos al mundo del pecado, ya Dios tenía un plan. Dice en otra escritura, en Isaías, dice, antes de que nacieras, te conocí. En el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 2, dice de los predestinados, que somos predestinados. Desde antes de que naciéramos, ya Dios tenía un destino para tu vida. Un plan para tu vida. Por eso es que cuando nosotros venimos al tiempo del pecado, de la confusión, de los malos tratos o fracasos, pues ahí a veces no entendemos porque no tenemos decisión, no teníamos autoridad para poder zafarnos de aquello. Así vivió el pueblo de Israel 400 años esclavos con los egipcios. Pero llegado el tiempo, porque el tiempo es de Dios, el tiempo no es tuyo ni mío. Nosotros no escogemos el tiempo de la liberación de drogas, liberación de la vida de pecado. Nosotros no lo escogemos, como Dios escogió a Moisés para nacer en el tiempo justo que Él quería liberar al pueblo de Israel. Moisés lo hizo así. Dios lo hizo así con Moisés. Era el tiempo justo. Dios dijo, yo ya quiero. Dios dijo, no Moisés, porque Moisés no estaba enterado del plan de Dios. Entonces dice Dios, yo quiero, yo deseo liberar ya a mis hijos, al pueblo de Israel, de la esclavitud de Egipto. Y voy a buscar una persona, un instrumento para liberar al pueblo de Israel de los egipcios. Voy a buscar una persona. No fue Moisés el que le dijo a Dios, Dios, busca a alguien y si no andas buscando, aquí estoy yo. No fue así. Fue Dios que tenía el plan y Moisés no se había enterado. Vamos a hablar un poquito de esta parte, porque Moisés había estado creciendo. Bueno, primero nació en el palacio creció en Egipto, nació en Egipto, pero vino un decreto de parte del faraón de que ellos ya eran muchos y por lo tanto lanzó un decreto que todos los niños debían morir. Plan de Dios. Plan de Dios. Dijo el faraón, ya todos los niños deben morir. Entonces en ese plan ya estaba Dios buscando a su hijo, al que él iba a escoger como instrumento para la liberación. Y entonces viene el decreto, pero una madre hebrea dice, mi hijo no. ¿Y ese hijo quién cree que era? Moisés. Y entonces Dios puso en el corazón de aquella madre y dice, mi niño no va a morir, mi niño va a vivir. Plan de Dios, no plan de la mamá, plan de Dios. ¿Cuántas veces el enemigo estuvo decretando que te ibas a morir o que nos íbamos a morir? Pero en el plan de Dios no podíamos morir, porque Dios tenía un plan para tu vida. Por encima del plan del diablo ya había un plan trazado por Dios, escrito por Dios, para que tú no murieras. Muchos testimonios hay en nuestras vidas donde
estuvimos a punto de morir en una situación trágica, ¿no? Un accidente, un esto, un lo otro. No nos morimos porque no era el plan de Dios morir ahí. Ahí no era el plan, ahí no era el momento. Dios nos dijo, no, no va a morir ahí de la droga, no va a morir ahí del alcohol, no va a morir de un accidente. No, tengo que cuidarlo, tengo que librarlo. A veces ni nos imaginamos cómo, pero así es. Nos quedamos hasta con la duda. Yo me caí, hermano, mira, yo me caí, yo era un mundanote. Me caí de una altura bien alto. Cuando uno se accidenta dice 100 metros, ¿no? Bueno, es exageración. Pero sí, yo calculo mínimo 7 metros. Y caí en el cemento, hermano. Fue previo, antes de mi conversión. Y caí en el cemento, hermano, y llegó la ambulancia, voy a hacerlo corto. Llegó la ambulancia, llego al hospital, ahí me miran que mi cuello está roto. Cosa rarísima porque gente que se le rompe la cervical ya quedan en silla de ruedas. Pero Dios dijo, no, tiene que vivir. Y así fue. Y ahí conocí del Señor en el hospital, ahí oraron por mí en el hospital, y ahí empezó, sin haber venido al Alcance Victoria, ahí empezó ya mi curiosidad por conocer de Dios. Por un accidente, por algo que me estaba quitando la vida, por una cosa que decía el doctor, usted va a quedar en silla de ruedas. Pero dijo Dios, no, porque así no va a poder ir a Veracruz. O sea, Dios tiene todo el plan completo. Entonces, ¿cómo fue tu historia? Yo platico lo mío, pero ¿cómo fue tu historia? ¿Cuántas veces estuviste a punto de morir? Como ese decreto que lanzó el faraón, todos los niños de 3 años para abajo que mueran. Pues qué fácil, ¿no? Pero era plan de Dios. Diferentes planes tiene el enemigo, pero tú la libras, porque Dios dice, no, no es el tiempo. Hay otro tiempo para lo que quiero que haga este instrumento. Y entonces ahí nació Moisés, cuidando Dios a Moisés como niño. Y la madre le tenía el pensamiento, ¿cómo lo hago sobrevivir? Pues dice que calafateó una canasta, que por cierto hoy se llaman Moisés en honor a Moisés. Y ahí la calafateó, dice, le puso chapopote hebreo, no sé cómo lo conozcan. La otra vez en la ferretería dicen urea, creo que le llaman aquí. Bueno, calafateó la canasta y la puso en el agua, y justamente con la hija de Faraón llegó a las manos de ella. ¿Quién condujo la canasta esa? Dios. Y la hija de Faraón lo vio bonito al niño y dijo, me lo llevo al palacio. Y Moisés creció en palacio. Creció, se desarrolló ahí. Porque era plan de Dios. Porque Dios tenía un plan de cosas que tenía que hacer Moisés cuando ya hubiera sacado al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y muchos años atrás, Dios tenía el plan y Moisés no debía crecer como esclavo, sino en otro tipo de cultura donde se iba formando él como un hombre líder, que es lo que finalmente iba a ser, y con un hombre que iba a aprender a escribir, un hombre que iba a aprender a usar estrategias, su cabeza para poder escribir historias. Él fue el que años después escribió los 5 primeros libros de la Biblia. Si él hubiera sido esclavo, no había escuelas para esclavos. Sin embargo, Dios dijo, pues no puede crecer como esclavo. No, tengo que meterlo a la casa de Faraón, porque ahí hay muchos que están en la escuela, ahí aprenden egipcio, ahí está
¿Cómo le voy a hacer para que él conozca la cultura hebrea? No, si Dios lo tenía muy planeado bien. Dice, la voy a meter a la mamá, al castillo, al palacio, la voy a meter a la mamá como nodriza. ¿Te fijas? Y dice la Biblia que Moisés estuvo amamantando a su mamá 3 años, mucho tiempo. Pero era parte de la formación, de cómo Dios quería tratar. Y te aseguro que la mamá, cuando ya Moisés fue niño, que tenía edad, empezó a recibir enseñanza hebrea de su mamá y de otros que estaban por ahí. Porque Moisés, las historias que cuentan en los 5 primeros libros de la Biblia, los recibe de Dios, pero inspiración de Dios. Y él seguramente recibió la historia de Noé, la historia de su familiar, de su madre o no sé de quién pero él se empapó de la cultura hebrea, de seguro, para saber que esos que eran esclavos eran de su misma sangre. Y él creció en palacio, 40 años, en palacio, creció sabiendo la cultura hebrea y la cultura egipcia. Y Dios lo quería formar así, porque la cultura hebrea viene de Dios, representación de Dios, pero la cultura egipcia viene del enemigo. Entonces Moisés estaba en las dos, alimentándose de las dos cosas. Por un lado tomando lo bueno de los egipcios y por el otro lado tomando los planes de Dios, la presencia de Dios, enamorándose de Dios, etcétera. Justo como Dios quería formar a Moisés. Justo como Dios quería formar a Moisés. Hay muchos que están aquí, hermanos, y que fueron así como Moisés formados. Muchos que fueron y que hicieron muchas cosas malas. Realmente en su corazón había un corazón noble, un corazón bueno, un corazón, hermano, como se oía ahorita en el testimonio. Yo no quería drogarme, yo quería salir, pero estaba metido en eso. No sé cómo, no me podía salir y le intentaba por acá, le intentaba por allá, y estaba esclavo, no me podía zafar. Era creciendo un corazón que es noble, que después se va a formar en las manos de Dios, pero un corazón también que está atrapado por el diablo. Así es lo que vivió Moisés. Conoció la cultura hebrea, se enamoró de un Dios que era Dios de sus hermanos, de sangre. Él supo que él era parte del pueblo de Israel. Y cuando llegó el tiempo donde dijo Dios, ya es el tiempo, ya se formó este muchacho, ya, ahora sí ya, 40 años, ya estuvo, ahora está cocinado, él ya sabe escribir hebreo, ya sabe leer, ya está formado, está enamorado de sus hermanos de sangre. Ahora es el tiempo de sacarlo de Egipto. Y le arma una bronca ahí Dios, que él está por encima de todo. Ahora está, ¿cómo lo saco a Moisés? Ya tiene 40 años. ¿Cómo lo saco de ahí de Egipto? Bueno, pues sale Moisés a pasear o no sé, y va y ve a un egipcio que está castigando, golpeando a un hebreo, y surge en el corazón de Moisés su corazón de amor a sus hermanos de sangre, y se enoja, porque quiero decirles una característica de Moisés, que Moisés tenía un corazón, hermano, bueno, un corazón noble, un corazón, hermano, que era incapaz de matar a alguien. Eso viene de mi corazón. Él no tenía planeado matar a nadie, pero mira la crueldad del egipcio, lastimando al otro
y él viene a defender a su hermano, y casi me imagino la escena, porque él no era asesino, o sea, Moisés no era hombre de guerra. Por eso Dios llegó hasta el río Jordán y dijo, hasta aquí, dijo Dios, y ya no, ahora viene Josué, un soldado, uno que sí mira sangre, que sí es capaz de matar, pero Moisés no. Entonces llega ahí y mira aquel pleito y se mete en medio Moisés, y ahora está en condición de que tiene que pelear. Y de algún modo Moisés mata al egipcio. Le entra miedo a él, porque él sabe lo que cuesta eso. Él puede morir en ese momento, pero Dios no quiere que muera, porque ya lo habían visto que estaba ahí. Entonces era una condición dificilísima para Moisés, y en ese temor de morir que Dios mismo puso en el corazón de Moisés, ahora tiene que salir huyendo de Egipto. Y sale huyendo, y sale y se va, y en el desierto encuentra una familia. Obviamente pues no una familia hebrea, y ahí encuentra unas chicas, ¿cómo decir? Así como dice Valdo, ¿no? Así como dice, pues varón de Dios, pero también tiene su corazoncito, y ahí tiene trato y relación con esa familia. En aquellos años un varón que llega a una familia es bienvenido siempre, porque son manos para trabajar. Y entonces ahí Moisés en su juventud llega y se establece ahí. Todo esto era plan de Dios. Dios tenía esa familia preparada para recibirlo a él tener un descanso, un tiempo de pastoreo. Él se hizo pastor de ovejas ahí, y él estaba contento, pues todo pastor, ¿verdad? Come, duerme, tiene su esposa, todo está bien. Ahí Dios le dio un relajamiento, un tiempo de descanso, ¿verdad? De meditación también, porque él venía de esa cultura egipcia, pero él también amaba al pueblo de Israel. Dios trabajando en ese plan. Ahora, Moisés no conocía el plan de Dios. O sea, esto es la vida de cada uno de nosotros, porque nosotros vemos que Dios nos sacó del pecado, pero ¿para qué? Dios te sacó de la vida de la droga y del alcohol, pero ¿para qué? Ese es el meollo del asunto. ¿Para qué? ¿Para qué me sacó? ¿Para aburrirme oyendo la palabra? Como algunos dicen, no, pues está reaburrido. ¿Para qué me sacó de ahí? ¿Para qué me quitó la droga? ¿Para qué me quitó el alcohol? ¿Para qué? Entonces, así estaba Moisés ahí casado con aquella mujer y pastoreando muy a gusto. Pero cuando llega el tiempo de Dios, dice, ahora es el tiempo. Ahora al que yo preparé para liberar a mi pueblo de la esclavitud de Egipto, ya está listo. Ahora le voy a hablar a él. Y le pone una inquietud en su corazón a Moisés, y va al monte, y ahí en el monte Dios tenía preparado una manera de comunicación con él. Eso es lo mismo que pasa cuando tú recibes un volante. Moisés estaba viviendo ese punto. Tú recibes un volante, o tienes una tía, o tienes una mamá, o tienes X persona que te empieza a decir, ya es el tiempo de cambiar. Es el tiempo de dejar esto, dejar el otro. Tienes que cambiar, ya no puedes seguir así. Esos mensajeros de parte de Dios, que Dios los manda para darte a conocer el plan de Dios en tu vida. Y entonces nos empiezan a decir, en mi caso fue un volante, tal vez en el tuyo igual, en el otro un hermano, un amigo, una X, te empieza a compartir la palabra
de algo porque Dios quiere darte a conocer su plan. Tú no lo sabías, ni yo lo sabía. ¿Por qué un accidente para mí era así? ¿Por qué un accidente que casi me quita la vida? Pues porque Dios me quería mandar al hospital donde llegara un pastor ahí que me orara por mí. Así de fácil, sí, así de fácil. ¿Por qué te libró de esa noche en que estabas drogándote con gente violenta y no te hicieron nada? Me recuerdo, a ustedes seguro no les tocó, pero cuando yo llegué aquí hace 30 y tantos años, a mí me tocó evangelizar mucho en el área de la Merced, allá, y había una moda, hermano, peligrosa. La moda era que los teporochos de la Merced se estaban muriendo quemados. Y había una bandita de gente que había sido hijos de hombres alcohólicos, y en las noches se iban con alcohol y con algunos químicos, se los vaciaban al teporocho tirado ahí, le prendían fuego. Era moda. Y nos llegaron así varios quemados. Pero era cuando Dios tiene un plan, hermano, ese plan se va a cumplir. Cuando Dios tiene un plan, es cosa seria. Y Dios tenía un plan con Moisés, hermano. Un plan tremendo, un plan hermoso. Pero Moisés no lo sabía. Por lo tanto, para darle a conocer el plan, Dios tenía que llevarlo a un lugar para decírselo. Para nosotros es el centro de rehabilitación, donde ahí sentados que ni queremos oír a veces, pero tenemos que oír porque Dios quiere un plan. Muchos se van porque no entraron dentro del plan. Su plan es otro para Dios, pero muchos permanecieron como tú, como yo, que entendimos que lo que Dios nos estaba hablando era para mí, era para ti, especialmente para ti. Encajó como anillo al dedo, dice. ¿Qué quiere decir? Que en tu corazón ya había una inquietud. ¿Qué va a ser de mi vida? ¿Qué voy a hacer? ¿Acaso nomás para esto nací? ¿Habrá algo más mejor para mi vida? Nos hacíamos esas preguntas. Tal vez ese eras tú. Pero y cuando llegaste al Alcance Victoria, Dios te empezó a hablar de esa respuesta. Yo te he escogido para algo grande. Algo sentía yo de eso. Sígueme hablando, sígueme explicando el plan. ¿Cómo fue? ¿Por qué me encontraste ahí? ¿Cómo era? Y Dios te empieza a hablar mensaje tras mensaje, palabra tras palabra. Te empieza a decir, esto era para ti, esto era para ti. No era casualidad aquel mensaje. Y claro, no todo el plan te lo da en un solo mensaje. Te va dando un poquito en una cosa, porque luego somos muy cabezones. La verdad, somos muy cabezones. Y es natural, porque Dios nos formó y sabe que nosotros tenemos que tomar la visión paso a paso, poco a poco, porque entendemos un poquito un mensaje, otro poquito otro mensaje, otro poquito otro poquito otro, y ahí se va armando el plan. Con razón Dios me libró, con razón Dios me puso con una familia disfuncional, con razón tenía problemas con mi pareja, con razón, y Dios tenía razón, porque poco a poco vamos comprendiendo el plan de Dios, poco a poco. Moisés estaba ahí, ya tengo 40 años aquí con esta mujer, la estoy pasando muy bien, soy pastor de ovejas, no me falta nada, pero ahora Dios me está hablando, hablarme a la montaña, y lo que empieza diciéndole Dios es la pura verdad. Le dice, he sentido el dolor de mi pueblo, dice Dios. Una palabra que abre los ojos, porque no es el plan mío, no es el plan tuyo, sino es el plan de Dios. El plan de Dios está por encima. Nosotros ni sabíamos el plan, no conocíamos nada. Y cuando viene uno a la iglesia, a la casa de rehabilitación, y empieza Dios a darte el plan, primeramente te recibe con los brazos abiertos. No te
ofende, no te lastima, sino te dice: yo te amo, eres bienvenido, bienvenido a recibir el plan, bienvenido a escuchar el plan de Dios para tu vida. Primero escucha el plan, atentamente, escucha, lo poquito que captes, escucha. Tú no estás aquí por casualidad, o porque tú quisiste venir, o porque te trajeron a la fuerza, o porque esto, no hay nada válido ahí. Era porque Dios tenía un plan para tu vida. Dios había escrito un plan. Y ahí está Moisés, oyendo el plan. ¿Y qué es la primera respuesta de Moisés cuando Dios le dice: yo he sentido el dolor de mi pueblo allá que están en Egipto? Yo lo he sentido, le dice Dios. Seguro el corazón de Moisés: pues qué bueno que lo sientas, ¿no? ¿Yo qué? No, pero yo te escogí a ti para que tú vayas a Faraón y le digas que lo suelte. Yo, si yo no sé hablar. Ahí es donde entra nuestra carne, hermanos. Yo no sé hablar. Yo tengo trabajo. ¿Quién va a dar de comer a las ovejitas? Tengo que atender a mi familia, mis hijos. Tengo que cuidar esto, tengo que cuidar el otro. Tengo muchas cosas, Señor. Y Dios, yo creo que dice: mira, planeé tu nacimiento. Desde antes que nacieras te formé. Naciste, estuviste a punto de morir, te libré de ahí. Te llevé a preparar a donde estaban los egipcios, para que te prepararas culturalmente. Y luego ahora armé la bronca con el egipcio aquel y lo mataste, para poder sacarte de Egipto. Ahora ya que te tengo acá y han pasado 40 años, ahora te explico el plan y tú me dices que no sé hablar. ¿El que hizo el habla no te va a dar a hablar? Claro que sí. Por lo tanto, vamos a hacer así, tú vas a ir para allá. No, que mi hermano Aarón te va a ayudar. Está bien, va Aarón ahí. El Aarón. Todos voltean a ver. Y Aarón se unió con Moisés en el proyecto. Pero Dios mantuvo a Moisés como cabeza. Y Moisés fue con Faraón. Y empezó el plan de Dios en la vida de Moisés. Y lo hizo así. Como Dios trabajó con Moisés, así Dios trabajó contigo. Y aquí estamos, hermanos, en Veracruz, recibiendo el mensaje, la palabra, pero Dios ha trabajado en nosotros un tramo, un tiempo, y ahora, hermanos, somos parte de ese plan de Dios. Somos parte de eso. Muchos en ese trayecto, hermano, pues decepcionan a Dios porque dicen: no, yo no quiero. Se zafan del plan de Dios y dicen: no, puede más el trabajo que tenía, o puede más esta otra cosa, y se sale caminando a otro plan. Pero los que permanecen como usted son los que Dios prospera y bendice y le da todo lo que necesita para que el plan de Dios se cumpla. Escuche bien eso, porque a veces pensamos: ¿y de qué voy a vivir? ¿Y quién me va a sostener? ¿Y si pasa esto? No, ya. No, mira, cuando tú te metes en el plan de Dios, Dios te va a dar todo, absolutamente todo lo que necesitas. ¿Por qué? Porque no es tu plan, es el plan de Dios. Ahora, claro, si estamos en un plan disque de Dios, pero andamos medio zancochados, andamos como que sí, como que no,
Andamos como el charrito Pemex de hace muchos años, ¿no? Que caminaba así zambito, con un pie en un lado y pie en el otro. Con un pie en el mundo y un pie en las cosas de Dios. ¿Crees tú que ahí va a prosperar bien Dios? No, va a prosperar a medias. Según lo que te metes es lo que Dios te va a prosperar y bendecir. Todos pasamos pruebas y luchas, hermano. Pero son para hacer crecer la fe, para hacer crecer nuestro amor por Dios y nuestra confianza en Dios. Por eso a veces vivimos pruebas increíblemente fuertes. Pero los que resisten pruebas muy fuertes, hermanos, son los que Dios tiene planes muy grandes. Si usted no pasa pruebas, preocúpese. Preocúpese, porque si usted no le está probando a Dios en retos grandes a tu vida, es porque no te está estirando mucho. Te quiere para un llamado tal vez algo pequeño, importante, pero no tan fuerte. Pero los que están pasando, como tú, hermano, cosas duras, ahí es que Dios, cuidado, tiene planes muy grandes para ti, porque sabe que los que han pasado pruebas muy fuertes y muy grandes van a resistir las cosas grandes que vienen delante de ti para bendición. Tiene que haber pruebas. Es como un examen, 10 de calificación, resistió, aguantó. ¿Qué viene después? Recompensa grande. Pero el que no le echó ganas, el que caminó ahí desganado y poquito de... ¿Cómo pasó? Pues de panzazo a 6. Pues viene su bendición, pero no tan grande. Es que el estiramiento, hermano, te da fuerza para resistir la bendición que viene para tu vida. Y la bendición que viene para tu vida, hermano, la debes de retener. Y los que tienen músculos fuertes, aguantando pruebas fuertes, son los que van a poder retener las bendiciones que vienen para tu vida después. Dios tenía un plan para Moisés, hermano, un plan no fácil. Porque sacar al pueblo de Israel, hermano, de la esclavitud era un reto muy grande. Pero la capacidad de Moisés, hermano, que ya lo había preparado Dios, la valentía de Moisés que Dios le puso en el corazón, un corazón fiel que había durado en su amor a Dios muchos años, ya tenía ahora 80 años. Era mucho tiempo de fidelidad, de un corazón con Dios. Por lo tanto, Dios sabía quién era Moisés y cómo estaba el corazón de Moisés. Y Dios lo mandó porque le dice: he sentido el dolor de mi pueblo. Ve, Moisés, con tus deficiencias como puedas, pero tú ve, porque yo quiero que rescates. Yo he preparado ya todo para rescatarlo. Solo tú tienes que ir. Yo he preparado ya las condiciones para hacerlo. Y así fue como Moisés fue, hermano. Primero resistencia, pues era obvio que iba a haber resistencia. Pero es parte también del proceso del estiramiento, del crecimiento. Luego vino la manifestación de Dios con las plagas. Y Dios fue el que hizo mover los corazones de los líderes, de los faraones ahí, para poder decir: ya salgan de aquí. Y salieron ellos con mano poderosa de Dios, porque Dios fue el que hizo esto, no fue Moisés. Y Moisés caminó delante de este pueblo, hermano, con mano poderosa, como con un liderazgo, con una autoridad respaldada por Dios. Esa era la condición para Moisés, que todo fluyera bien, respaldado por Dios. No se apartó del plan. Si Dios dijo ve, él fue. Me puede matar Faraón. ¿Qué no ves, Dios, que hace unos años maté a un egipcio y ahora me van a sacar eso? ¿Y qué tal si en vez de liberar al pueblo de Israel de Egipto, ahí me toman preso y me matan?
¿Tú crees que no le vino eso a Moisés? Sí, valiente, dice, pues Dios dice que vaya, pues yo voy. ¿Qué me va a pasar? No sé, pero yo voy a ser obediente. Y se fue ahí y Dios lo respaldó en todo porque estaba obedeciendo la voz de Dios. Y caminó al frente del pueblo saliendo de la esclavitud. ¿Cómo salió? Victorioso. Era el plan de Dios, que salieran victoriosos. Y salieron victoriosos. ¿Cómo sales tú cuando sales por fin de la droga? A mí me sorprende, hermanos, la cosa con las familias, ¿no? Que a veces llega una familia, digamos, llega mamá, papá, 2 hermanos y traen a un hermano drogadicto a Alcance Victoria al joven. Y platicamos todos, qué bueno que lo traen, bla, 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 y gloria a Dios. Bueno, pues ya, despídanse. ¿Y qué hacen? El que está dejando la droga, o va a dejar la droga, se pone a chillar. Al revés de estar contento, ¿no? Que va a dejar la droga, como si fuera a dejar lo bueno por lo malo. Se pone a chillar. Y la familia, igual. Y yo les digo, no, si es cosa de alegría, es cosa de gozo, que él va a dejar la droga, que él va a dejar esa vida de que está dañando a su mujer. Es algo de celebrar, es algo de alegría, no es de llanto. Y entonces, aquí en el pueblo de Israel, hermano, Moisés salió con victoria. Dice la Biblia que los mismos egipcios les dieron alhajas, les dieron oro, plata y cosas valiosas, y salieron ellos cargados de bendiciones. Y Dios los usó ahí caminando por el desierto. 40 años de preparación, ya voy a terminar. 40 años dando vueltas, dice ahí en el desierto. 40 años. Si quieres subir el teclado, está bien. 40 años, hermanos, dando vueltas y vueltas, tiempo de preparación para conquistar otra cosa que Dios tenía planeado. Porque sacar al pueblo de Israel de Egipto, ahora con mano poderosa de Moisés, era llevarlos a la conquista de la tierra prometida, de lo que significa para ti la promesa de Dios sobre tu vida. Porque Dios tiene una promesa de Él para ti, que esta promesa la tenía establecida desde antes que nacieras, y Él tenía el plan para tu vida paso a paso. Te libró, te educó, te enseñó, te mostró cosas buenas y malas, porque eran parte del plan en tu vida. Y Dios te llevó a ese punto de aprender, porque Él tenía una tierra prometida. Una tierra prometida es un lugar. Es un lugar donde tú vas a conquistar. Es una vida donde tú vas a conquistar. Primeramente te vas a conquistar tú mismo. De parte de Dios, de parte de Cristo, va a conquistar tu corazón. Un corazón, hermano, que era usado por el enemigo. El plan de Dios es liberarte de ese enemigo, liberarte, cambiar, transformar totalmente tu corazón. Y una vez que Dios está tratando con tu corazón, ahora quiere mostrarte la bendición de un corazón conquistado, primeramente por ti. Tu corazón es lo que le interesa a Dios. Era conquistar, y es tu corazón. Conquistarte, enamorarte de Dios, para que una vez enamorado de Dios, limpiado tu corazón por medio de Cristo, sanado el corazón porque ha sido muy lastimado, sanado el corazón porque ha sido rechazado, señalado como la escoria de esta tierra, señalado como la oveja negra de la familia, señalado como un mal ejemplo para los demás. Ese corazón tiene que ser sanado por Cristo, preparado por Cristo, para que a la hora de cruzar el Jordán,
ese corazón tuyo está conquistado por Cristo. Estás enamorado. ¿Cómo puedo rechazar al que perdonó mis pecados? Estoy enamorado de Jesús. Estoy enamorado del sacrificio que hizo. Estoy enamorado. No quiero perder mi fe en Cristo ni un segundo, porque Él es el instrumento que usó Dios para limpiar mi vida. ¿Cómo puedo estar en contra de Él? Estaría renunciando a las bendiciones de Dios sobre de mi vida. Porque gracias a Él, hoy puedo celebrar libertad. Hoy tú puedes celebrar libertad. Si así has sanado tu corazón, tú puedes celebrar libertad. Hay que cruzar el Jordán. Hay que ir al otro lado. Hay que conocer que Dios no te rescató para regresar a la droga, para regresar al alcohol. ¿Qué caso tendría de Dios haber preparado todo lo que preparó en tu vida? Hizo pasarte por aquí, por allá, y todo ese camino, ahora llegar, y tú dices, no, ¿sabes qué? Que siempre no. Me regreso. Porque muchos del pueblo de Israel, cuando estaban allá, caminando esos 40 años, muchos de ellos le decían a Moisés, ¿para qué nos sacaste de allá, de Egipto? Para matarnos de hambre, de sed. ¿Para qué? Y Moisés les explicaba el plan de Dios. Y muchos lo entendían, hermano, comprendían que Dios los había sacado de la esclavitud, del pecado, de la droga, de aquello. Los había sacado porque había un plan para la vida del pueblo de Israel. De ahí iba a venir el Cristo Jesús. Había un plan más grande que ellos no conocían. Y que en ese plan de sacar a Jesús, nacer Jesús, venía el plan del cumplimiento para que tú y yo 2000 años conociéramos, 2000 años después conociéramos el plan de Dios. El plan de Dios era rescatarte a ti. Rescatarte a ti, hermano, hermana. No dejarte en la vida de perdición, en la vida de pecado. No, rescatarte a ti. Había un plan. Por eso nosotros, cuando estamos ahí, frente al Jordán, como Moisés frente al Jordán, mirando del otro lado, ahí está la tierra prometida. Ahí está tu vida para rescatarse. Hay que ser valiente para conquistar ahí. Hay que ser valiente, hay que conquistar. Hay que entrarle, hermano. Hay que entrarle. Hay que usar toda nuestra capacidad, toda nuestra inteligencia, toda nuestra fuerza, juventud, lo que nos queda de vida para poder conquistar, cruzar, llegar, pelear, luchar contra nuestra avaricia, luchar contra nuestros malos hábitos, luchar contra nuestro pensamiento pecaminoso, luchar, hermano, y transformarnos en una vida nueva, donde podemos tener una familia, donde podemos tener un ministerio útil para el mundo. Este ministerio, hermano, es un ministerio maravilloso, hecho por las manos de Dios. Por eso Dios te trajo aquí, no te llevó a otro ministerio. Dios te trajo aquí porque Dios sabía que aquí era el cumplimiento de su plan. No era en otro lado, era aquí el cumplimiento del plan de Dios. Porque Dios le dijo a Pastor Sony, quiero alcanzar al drogadicto, quiero alcanzar al perdido, al alcohólico, quiero alcanzar a matrimonios que se están destruyendo, quiero armar una iglesia así, así. Y por eso Dios te trajo aquí, porque estaba el plan de Dios y dijo, este es parte de mi plan. Tú eres parte del plan de Dios aquí en Alcance Victoria. No eres cualquier persona como basura, no, tú eres muy importante. Dice ahí en el Sermón del Monte, tú eres la sal de la tierra, lo que le da sabor a la vida de una persona que se está muriendo de drogas. Tú eres el que lleva esa sal. Te rescató a ti Dios, como dijo el canto, en agradecimiento le sirvo a mi Señor.
obedezco a mi Señor, le llevo el mensaje. Tú llevas la sal de la tierra, de la vida, ahí en tu corazón para compartirla con otros. Tú eres la luz del mundo. No somos cualquier persona en Alcance Victoria. Somos muy importantes para la comunidad, para la sociedad, porque tú eres luz para ellos. Matrimonios, ahorita mismo hay miles que se están perdiendo. Drogadictos que están encerrados en una casa y que madres están sufriendo porque tienen un drogadicto en casa. Un alcohólico, padre, hijo, hermano, que se está perdiendo ahí. ¿Quién le va a hablar a ellos? Por eso Dios levantó este ministerio. Por eso Dios dice, hay mucha gente que necesita de Dios. Por lo tanto, voy a levantar Alcance Victoria y voy a llevar Alcance Victoria a ti. A ti exactamente. A ti te preparó Dios en el caminar para estar aquí en Alcance Victoria y en esta noche, en esta tarde, aquí en Veracruz. Póngase de pie. Cierra tus ojos.